Ya comienza En Red, un programa de la Red de Universidades Públicas No Estatales G9. Innovación, academia, investigación, docencia, extensión cultural. Todo desde una mirada en red. Todas las semanas por radios universitarias y plataformas digitales. Sean todos y todas bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro programa En Red, un espacio de la Red de Universidades Públicas No Estatales G9. Somos Carolina Cortés de la Universidad Católica del Norte y Enrique Ormazábal de la Universidad Católica del Maule, y les acompañaremos junto a los invitados e invitadas con los que conversaremos en esta nueva emisión del programa En Red. Además, como cada edición, les compartiremos las noticias más relevantes de las universidades que conforman la Red G9. En esta oportunidad conversaremos sobre la salud financiera en el sistema de educación superior. Les recordamos que nos pueden escuchar semanalmente por las radios de las universidades G9 y también para que nos vean a través de los canales de YouTube de la red. Todos los detalles en redg9.cl. Las universidades públicas G9 estamos presentes en 11 regiones y en 20 ciudades de todo el país. Al 2022, la matrícula total de pregrado de nuestras universidades fue de 161.400 estudiantes y contamos con más de 12.000 estudiantes matriculados en posgrado, lo que representa el 42% del estudiantado de las universidades del Consejo de Rectoras y Rectores. Al 2021, el 74% de los estudiantes matriculados en nuestras universidades provenían de educación particular subvencionada y municipal. Más de 81.000 de nuestras alumnas y alumnos estudiaron con gratuidad el 2021 y acogimos al 47% de estudiantes del programa de acceso a la educación superior PASE. Representamos el 15% del total de las universidades del país y generamos el 45% de la productividad científica nacional. De las patentes nacionales concedidas a universidades chilenas, el 59,5% corresponde a universidades de la Red G9. Contamos con más de 120 centros de investigación y al 2022 desarrollamos 2.450 proyectos científicos y publicamos más de 17.000 artículos en revistas indexadas. Tres de las 5 universidades con 7 años de acreditación son G9. Nuestras universidades promedian 6 años de acreditación, según la Comisión Nacional de Acreditación CNA. Y el 100% tienen acreditadas las áreas de investigación y vinculación con el medio. Somos universidades de servicio público, de excelencia, de innovación. Somos Universidades G9. En noviembre del año 2023, los rectores de la Red G9 y la Comisión de Vicerrectores y Vicerrectoras Económicos del G9 fueron invitados a la presentación de los principales resultados y hallazgos del estudio Salud Financiera de la Educación Superior en Chile, Estudio Exploratorio 2012-2022. Esta presentación reveló que el sistema de educación superior en Chile presenta un nivel de riesgo financiero bajo, situación que se ha visto reforzada en la última década, producto de una importante caída en el número de estudiantes matriculados en instituciones que presentan algún perfil de riesgo financiero. Desde la Comisión Económica del G9 valoraron el estudio y se ha discutido cómo integrarlos al análisis y trabajo de la comisión y definir la planificación para el año 2024 para continuar marcando agenda desde las universidades G9 con ciertos requerimientos hacia el Estado y hacia el medio externo. Es por eso que en esta edición conversaremos con José Miguel Salazar, superintendente de Educación Superior, y Miguel Ángel Quiroga, vicerrector de Asuntos Económicos y Administrativos de la Universidad de Concepción e integrante de la Comisión Económica de la Red G9. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por estar con nosotros en una nueva edición de nuestro programa En Red. Enrique, Carolina, Miguel, mucho gusto estar con ustedes. Gracias, les saludo Enrique, Carolina, señor superintendente y a todos, ¿cierto?, quienes nos escuchan y ven a través de las plataformas de la red.
Vamos a comenzar entonces nuestra entrevista del primer bloque de nuestro programa en red con José Miguel Salazar, Superintendente de Educación Superior. José Miguel, ¿cuáles fueron los objetivos principales de realizar este estudio sobre la salud financiera de la educación superior y cuáles son los hallazgos más destacados? A ver, quizás los objetivos más evidentes para nosotros es abrir una conversación acerca del estado de la salud financiera de la educación superior chilena. Como ustedes seguramente bien saben, este ha sido un sector donde ha habido una prioridad de política pública ya por largo tiempo y por tanto había una muy importante distribución de recursos y asociación de recursos al desarrollo de la educación superior como principal palanca del desarrollo del país. Entonces, el país ha invertido muy significativamente en esta área, fundamentalmente a través de sustitución de gasto privado por gasto público, una vez que llegue el CAE, una vez que llega la gratuidad, una vez que se crean las leyes 21.091 y 21.094, que abren nuevas líneas de financiamiento para el sector tradicional y para el sector estatal en particular. Por lo tanto, estamos en un escenario donde era importante saber qué se ha ido consolidando en este tiempo, qué desafíos tenemos como sector y cómo se ve la salud financiera de la educación superior como un todo en un contexto como este, donde pareciera que las cosas están cambiando. Porque de verdad creo que tenemos algunas cosas sobre las cuales tenemos que tener muy presente en esta conversación. A propósito de estas trayectorias que van cambiando y se van modificando con el tiempo. Primero, creo que tenemos todos claro que ya se ha producido una estabilización de la matrícula y que por lo tanto estos crecimientos tan significativos que vimos durante las últimas 3 décadas es difícil que se vuelvan a repetir. Al mismo tiempo vemos que hay un crecimiento de los recursos para el sector, como decía, pero es básicamente a través de gasto público, porque se contrae el apoyo que las familias le daban al sector previamente. Hay una sustitución aquí en la cual hay que hacerse cargo. Y además hay que hacerse cargo de lo que nos pasa en la pandemia, la post-pandemia y los problemas con las finanzas públicas a continuación. Por supuesto, en el escenario post-pandemia y luego el tema de los retiros y de la pensión garantizada y de los distintos apoyos que el gobierno y el Estado ha dado a la sociedad chilena, bueno, tenemos una estrechez de finanzas públicas como pocas veces habíamos visto en décadas recientes y en consecuencia nos abre la pregunta de saber qué nivel de sustentabilidad tiene la educación superior chilena en este contexto. Entonces lo que tratamos de hacer nosotros es ir a ver efectivamente qué ha estado pasando con esta salud financiera, pero no como una foto, sino que más bien como un paneo, es decir, tratamos de ver una década completa de datos para ver cómo las instituciones han ido soportando desde el punto de vista de sus principales indicadores financieros y académicos el desarrollo de este modelo de financiamiento y qué posibilidades ofrece esta circunstancia. Y creo que la principal, si ustedes quieren, aproximación al fenómeno es que no todas las instituciones del sector tienen el mismo escenario, no todas tienen un margen o posibilidad de desarrollo idéntica. Y al revés, tenemos muchos perfiles de situación económica de las instituciones que habla de una gran variabilidad dentro del sector. Y lo que el estudio ha detectado fundamentalmente es darnos cuenta del nivel de diversidad que existe en la educación superior chilena en términos de los perfiles de riesgo financiero que subyacen en cada una de las instituciones de educación superior que participan del sector. Gracias, Superintendente Salazar. Vicerrector Quiroga, en ese sentido, a partir de los resultados de este estudio, el quehacer de la Comisión Económica de la Red G9 y, por supuesto, de su propia institución, ¿qué cambios son necesarios impulsar hoy en términos de salud financiera en las instituciones de educación superior? Bueno, el superintendente José Miguel mencionó aspectos que creo que son muy importantes y que es importante también destacar. Efectivamente, el gasto público se ha incrementado de manera significativa, pero también hay que reconocer que ese aporte ha ido fundamentalmente a las familias y ha tendido a sustituir de alguna u otra manera los recursos que van hacia las instituciones de educación superior. Y desde esa perspectiva, las instituciones enfrentamos un escenario, ¿no es cierto?, de una fuerte demanda, una presión, ¿no es cierto?, tanto de la sociedad, porque efectivamente incrementar la contribución que hacemos, ¿no es cierto?, a los procesos de desarrollo, pero con un financiamiento que es bastante, en realidad, acotado. Si lo miramos en términos de lo que es la participación que usualmente tiene el gasto, ¿no es cierto?, en este sector a nivel mundial. Y hay que reconocer la importancia que tienen nuestras instituciones para los procesos de
desarrollo. Hoy día toda la literatura enfatiza no solo, ¿no es cierto?, en el rol del capital físico, sino que también en el rol del capital humano. Y desde esa perspectiva, efectivamente, las instituciones enfrentamos y continuamos enfrentando, a pesar, ¿no es cierto?, de ese informe, desafíos en términos de posibilidades de lograr mejoras en las condiciones de financiamiento, especialmente de lo que es el aporte, ¿no es cierto?, a lo que pudiese ser el desarrollo de la investigación y el financiamiento de los bienes públicos que nuestras instituciones proporcionan, no solo al país, sino que también de manera bastante significativa al desarrollo de nuestras regiones o de las zonas en donde estamos localizados. Y por lo tanto, desde esa perspectiva, efectivamente, estamos enfrentando un desafío que tiene que ver precisamente con el financiamiento de nuestro quehacer. Muchas gracias. Vamos a continuar con el superintendente Salazar. ¿Cómo han afectado los eventos externos, como las crisis económicas o la pandemia, ya a la salud financiera de las instituciones educativas? De verdad, todo lo que nos ha pasado en los últimos años ha tenido un correlato directo en cómo las instituciones funcionan. Pero déjame por un segundo, Carolina, ayudarle al público que nos está escuchando a entender qué tipo de cosas estamos mirando cuando hablamos de salud financiera. Va a ser lo más preciso, más acotado, porque de verdad uno podría pensar que está todo involucrado aquí, ¿cierto? Determinar límites podría ser un poquito difuso. Pero yo quisiera enfatizar un poquito desde dónde venimos en el trabajo del estudio. Por lo pronto, nosotros trabajamos para efectos del desarrollo del estudio con indicadores financieros y académicos. Entre los financieros vimos fundamentalmente el nivel de endeudamiento, es decir, qué porcentaje de patrimonio está comprometido en deuda total o leverage, pero también vemos qué proporción del patrimonio está comprometido en deuda con el sistema financiero, lo que nosotros llamamos leverage ajustado. Además de eso, estamos viendo cómo las instituciones tienen recursos para enfrentar el endeudamiento que pactan con el sector financiero, y en ese sentido vemos el flujo de caja operacional, es decir, qué dinero en efectivo está generado a través de las operaciones y el ejercicio de la actividad principal de la institución, la liquidez corriente, que es la capacidad para hacer frente a las obligaciones financieras de corto plazo, el margen bruto o resultado operacional, que es el porcentaje de los ingresos que corresponden a ingresos y costos asociados a la actividad educacional, y la proporción de activos fijos, es decir, la posibilidad de utilizar los activos fijos para financiar la actividad de la institución. Ahora bien, estos indicadores financieros los correlacionamos con otros indicadores académicos. Por ejemplo, la matrícula que tiene la institución en un año determinado, la cantidad de sedes que tiene a lo largo del país, los aranceles que cobran, el número de jornadas completas equivalentes, es decir, la fuerza de tarea que una institución tiene para abordar los procesos formativos y de investigación que las instituciones desarrollan, el número de jornadas completas equivalentes que cada institución tiene para efectos de definir las cargas de trabajo de los profesores y las tasas de retención de primer año que reflejan el desempeño de cada institución. A eso sumamos dos cosas más, pero que son un par de datos de adscripción, que son básicamente si la institución está adscrita a la acreditación institucional o no, porque esto se asocia a su reputación y a su posicionamiento, y la adscripción a la gratuidad. Entonces, sobre la base de todos esos datos, sobre una perspectiva, como yo decía previamente, de 10 años, de verdad nos surgen distintos perfiles, y eso es quizás lo más importante. No todas las instituciones están en la misma posición, sino que al revés, se abren posibilidades muy distintas. Y si uno quiere ver, entre las universidades encontramos 7 perfiles distintos en función de estos indicadores. En los institutos profesionales, como se trata de un sector más concentrado, descubrimos 3 perfiles, y en los centros de formación técnica 8 perfiles más. Son instituciones más pequeñas, más difusas y con una situación más incierta en términos de su comportamiento y desarrollo a continuación. Ahora, lo interesante es que de estos 18 perfiles que se generaron a propósito del estudio y su cambio en el tiempo de las instituciones, descubrimos que hay 2 niveles riesgosos de los 7 en las universidades, un perfil riesgoso en los institutos profesionales y 3 perfiles riesgosos en los centros de formación técnica. Lo que habla de un sector que ha ido evolucionando. Pero discutíamos, y Carolina de alguna forma decía, pero bueno, hay un conjunto de circunstancias que han ido cambiando, efectivamente se ha producido toda esta sustitución de gasto público, gasto privado por gasto público, y por lo tanto estamos en un escenario un poquitito distinto al que nos encontrábamos antes. Y uno podría preguntarse, bueno, ¿qué
¿Qué situación se presenta en este contexto? Carolina nos hablaba de la pandemia, la pospandemia y todos esos fenómenos asociados que efectivamente han implicado un mayor gasto en el sector y una reconfiguración de los procesos prácticamente de manera bien urgente, porque la pandemia nos pasó sobre la marcha. Pero quizás lo más interesante que uno podría encontrar, Enrique y Carolina, es que si uno mira estas trayectorias de una década, se da cuenta que lo que produce el cambio más sustantivo en términos de la limitación y cómo se acota el riesgo financiero en el sector es la entrada en vigencia y la gratuidad. Si uno mira desde el 2016 en adelante, de verdad que los índices de perfiles de riesgo se contrae significativamente. De manera previa eran mucho más altos y particularmente entre las universidades. Hablábamos que más o menos un cuarto de las instituciones de educación superior universitarias tenían riesgo financiero hacia el año 2012. Hoy día estamos un número muy, muy menor y estamos asociados más bien a instituciones que van saliendo del sector, ¿cierto? Estamos en un proceso de largo plazo que nos hemos ido moderando como país, donde, si ustedes lo miran en una perspectiva de 4 décadas, Chile en el año 90 tenía 301 instituciones de educación superior, hoy día tiene 140 y ese número se está acotando aún un poco más a propósito de las nuevas exigencias de acreditación obligatoria y un conjunto de demandas regulatorias que van cambiando el escenario del sector, lo que hace por lo pronto que instituciones vayan saliendo del sector. Entonces estamos en una lógica de contracción, de consolidación del sector. Y ahí uno ve 10 centros de formación técnica, 6 institutos profesionales y 9 universidades que tienen niveles de riesgo. Pero si uno lo mira en términos de cuánto es la matrícula afectada, se da cuenta que es muchísimo más baja. En las universidades estamos hablando cerca de un 6% de la matrícula comprometida, en los institutos profesionales un 2% de la matrícula comprometida y un 4,52% de los centros de formación técnica. Por lo tanto, tenemos un escenario donde las políticas públicas, conversamos, ¿cierto?, las implicancias que ha tenido todo esto y cómo se ha ido dando, tenemos un escenario donde el país y la educación superior van consolidándose a menores niveles de riesgo, pero también consolidándose a un número menor de instituciones que van ofreciendo todo lo que es la educación superior en el país. Entonces estamos en una época de tránsito y consolidar este tránsito creo que nos va a tomar unos pocos años más, pero es muy probable que terminemos con una base institucional en el sector consolidada y fortalecida como resultado y en consecuencia vamos a tener una educación superior más fuerte. Y creo que eso es importante y una buena noticia para el país. Gracias, Superintendente Salazar. Vicerrector Quiroga, en relación a los desafíos actuales, en lo inmediato y en el mediano plazo, ¿cuáles son los desafíos en términos de salud financiera para las instituciones del sector? Bueno, sin duda, los resultados del estudio son importantes en términos de lo que el señor Superintendente destaca, en términos, ¿no es cierto?, de bajos niveles de riesgo, lo cual de alguna otra manera da cuenta de que efectivamente los recursos que han estado siendo destinados a las instituciones de educación superior, especialmente después de gratuidad, efectivamente probablemente han reducido los niveles de riesgo porque han permitido asegurar probablemente una proporción importante de los ingresos. Y desde esa perspectiva, claro, da cuenta de que a pesar de que existen, ¿no es cierto?, distintos esquemas de financiamiento y existe una heterogeneidad en relación, ¿no es cierto?, con ese aspecto, en general las instituciones han sido responsables en términos de asumir niveles de riesgo que son relativamente bajos. Pero sin duda el desafío, ¿no es cierto?, desde el punto de vista institucional, especialmente, ¿no es cierto?, para un país como el nuestro, que tiene o se caracteriza por tener durante un periodo de tiempo bastante largo bajo crecimiento de la productividad, unas tasas de crecimiento también que son bastante bajas, y cuando digo bajas, ¿no es cierto?, estoy emitiendo de alguna otra manera un juicio de valor, pero que está asociado fundamentalmente a las posibilidades que eso nos da de poder financiar precisamente mejores condiciones de vida y mejores perspectivas de desarrollo para nuestras familias. Y sin duda, cuando uno mira, ¿no es cierto?, los modelos y los éxitos, ¿no es cierto?, desde la perspectiva del desarrollo, claramente lo que uno observa es que estos han estado basados fundamentalmente en el desarrollo de su capital humano, la capacidad de poder entregar mejor educación, mejores herramientas y competencias a su población, que es lo que finalmente permite, ¿no es cierto?, dar estos saltos hacia el desarrollo.
Entonces, desde esa perspectiva, claramente, como sociedad, cuando estamos gastando una proporción muy baja de nuestros ingresos en educación y en particular también en educación superior, nos desafía desde el punto de vista precisamente de poder entregar y aportar mayores recursos que permitan a nuestro país dar este salto de desarrollo. Y sin duda, entonces, desde esa perspectiva, especialmente hoy día, cuando está configurándose un nuevo esquema de financiamiento, nos desafía, porque hoy día el financiamiento va a estar fundamentalmente orientado hacia la formación de pregrado, y existe, ¿no es cierto?, un área importante de recursos institucionales que es, ¿no es cierto?, lo que tiene que también permitirnos generar los avances en innovación, en conocimiento, en transferencia también, ¿no es cierto?, hacia el resto de la sociedad, que sea, ¿no es cierto?, lo que nos permita efectivamente avanzar mucho más rápido y retomar las tasas de crecimiento que tuvimos en el pasado. Muchas gracias, vicerrector, y vamos a continuar con el superintendente Salazar. En cuanto a la proyección de la salud financiera, ¿cómo lo ve usted en el mediano y largo plazo para las instituciones? Muchas gracias, Carolina. La verdad que creo que es bien interesante destacar que en el estudio hemos descubierto cómo las distintas variables que nosotros miramos juegan en el contexto de cómo las instituciones se desarrollan. Y creo que, por lo tanto, hay algunas lecciones básicas que, por agregadas que sean, nos sirven para ir viendo cómo va a ser la salud financiera del sector en el futuro. Y por lo pronto, por ejemplo, uno podría decir claramente, y el estudio lo avala con claridad, que una mayor retención, aranceles de pregrado más altos, una mayor matrícula y un ratio alto del número de estudiantes por académico nos coloca en una situación donde los índices financieros de las instituciones son más fuertes, están mejor situadas. Entonces, una institución que logra avances en todos estos ámbitos, en todos estos indicadores, va a tener un mejor desempeño financiero, y creo que eso es evidente. Pero lo interesante, y a lo mejor curioso, es que hay un conjunto de variables que no son tan nítidas en términos del rol que juegan en el desarrollo de las instituciones. Por ejemplo, si una institución tiene una mayor matrícula, es una institución más grande. Tiene una mayor probabilidad de estar en riesgo financiero si se trata de una universidad, pero no si se trata de un instituto profesional. Un instituto profesional que es grande no termina produciéndose en un escenario de riesgo financiero, sino que al revés. Por otra parte, si uno mira el crecimiento de los aranceles, cuando crecen en las universidades hay menor probabilidad de riesgo financiero, pero cuando crecen en los institutos profesionales, quizás por el tipo de competencia que se desarrolla ahí, hay un mayor riesgo financiero asociado a eso. Entonces, tenemos cosas interesantes que se van produciendo que nos van dando cuenta de las características propias de los subsectores y cómo se están configurando y moviéndose al futuro. Al mismo tiempo, si ustedes ven la retención, si la retención disminuye, no es significativa para la salud financiera de las universidades, pero sí en los institutos profesionales. Dado el tipo de modelo formativo que ellos tienen una situación que vale la pena mirar con especial cuidado. Entonces, hay que ver con cuidado que cada uno de estos indicadores, si bien en lo agregado pareciera tener una solución en pos de lo que sería una buena salud financiera, al mismo tiempo vemos que las trayectorias propias y las tendencias y propias lógicas internas que tienen los subsectores van afectando en la salud financiera de las instituciones de distintas maneras. Y creo que eso también es muy importante tenerlo presente, porque no existe una receta universal para encontrarse una buena salud financiera en el contexto de la educación superior chilena. Pero para cerrar, Carolina, si uno me preguntara cómo ve el futuro, bueno, el futuro se ve auspicioso. El futuro nos dice que un porcentaje muy limitado de la matrícula está en instituciones de riesgo financiero y que esa proporción va a seguir bajando en los años que vienen. Por lo tanto, vuelvo a mi mensaje original. Creo que estamos en una posición bastante buena en términos de darle más o menos garantías a la sociedad chilena que la base institucional de la educación superior se consolida y fortalece en el tiempo, permitiendo un mejor desarrollo del sector como un todo. Muy tranquilizadoras sus palabras y positivas para el sector de la educación superior, superintendente Salazar. Vicerrector Quiroga, ¿cuál es la reflexión que se ha realizado al interior de las instituciones y cómo se garantiza la sostenibilidad financiera en la educación superior? Bueno, sin duda ese es un tema muy relevante, muy importante. Somos, ¿cierto?, instituciones que tenemos que proyectarnos a través del tiempo. Nuestras propias instituciones
están caracterizadas, ¿no es cierto?, por ser algunas de ellas centenarias, pero sin duda todas ellas llevan mucho tiempo, lo cual de alguna otra manera da cuenta precisamente de la estabilidad, ¿no es cierto?, de nuestras instituciones. Y sin duda, ¿no es cierto?, desde el punto de vista financiero, claramente, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de gestión, tenemos que tener sistemas de gestión, sistemas de aseguramiento de la calidad que nos permitan no solo, ¿no es cierto?, asegurar la entrega de un buen servicio, sino que también hacerlo, ¿no es cierto?, en condiciones que nos permitan la sustentabilidad futura de nuestro proyecto. Y sin duda, ¿no es cierto?, este estudio da cuenta de que hasta ahora en general, ¿no es cierto?, las decisiones que se han tomado van en esa dirección. Muchas gracias. Ya estamos finalizando esta entrevista, no sin antes hacerle una pregunta a ambos. Vamos a empezar por el superintendente Salazar. Y tiene que ver un poco con la correlación, si existe alguna correlación entre la salud financiera y la calidad de la educación. Superintendente. En términos generales, sí. Pero en la medida que uno va sumando todos estos indicadores como un compost de datos, si lo hace uno a uno, empieza a difuminarse, no se alcanza a ver. Les insisto, si una universidad tiene alta